L'última bruixa y l'urmo de la Placeta Coscolla. Es una de esas historietas que se contaban alrededor del fogaril. Se pasaban de unos a otros en prou generacions, se hi posaban bells personajes reals del momento, o sea, de cuando se explicaba el cuento, y con los años sí quedaban en la leyenda. En Graus ni hay muy poca chen que se acorde del sobrenombre que se daba a esta placeta, la Placeta Coscolla. Dende la calle Benasque, allá por la mitad, está la calle Santana, que baixa a las Pueblas Altas. Al principio, ni hay un poco de ensanche formando una placeta. A un lado la antigua casa Coscolla y al otro lado la mansión de los Altemir, según te siempre hemos han dicho que va a ser un convento de monjas de Santana. De ello fa muchísimos años. Allí en el medio de esa placeta ni había un urmo. Desde que el convento estaba en marcha, anda que lo van cortar para cementar la calle, que Luis Olmos dice que se acorda muy bien. Pues allí sí va a suceder de una a otra una familia de lechuzas. Aunque las zagueras no disfrutaban del privilegio de sus antepasadas, de poder entrar en el convento cuando estaba en marcha a chuparse el aceite de las lámparas que ñaveban la capilla. Aixito, allí seguían las lechuzas por tradición anda al zague urmo. En verano, cuando estaban en celo, se pasaban noches y noches dando al clásico chut, chut, chut. Los vecinos intentaban esfurriarlas, quemarle los niedos y sulfatan los foraos con zotal. Sí, se paraban unos días, pero tornaban otra vez. A las lechuzas siempre se las acomparaba como adullantes de las bruixas, que van portaderas de maleficios con extrañas letanías. Se diba que casi siempre en las roldadas de un convento ni había familias de lechuzas y cerca estaban las bruixas. Asinas que con el último urmo y la zaguera familia de lechuzas se comentaba que en el barrio Las Puellas estaba la iguadera, que diban que va una bruixa. Aunque los poderes iban de poca monta, todos le tenían miedo. Oh, siempre estaba rabiosa, además de mala lengua. Un vecino de la placeta, el señor Teodoro Coscolla, que llevaba casi 2 meses sin poder dormir por la bulla que feban las lechuzas, la paró un día y le dice: Aiguadera, mira si fas calla a esos parientes tuyos del urmo. Si no lo fas te denunciará la Guardia Civil al cura pa' que te ruixe l'urmo con agua bendita. La iguadera se le enreíba. Oh, con la mía familia fue lo que me da la gana. Si me denuncias, peor pa' tú, que tengo poderes ben gordos. Una noche, cuando el señor Teodoro se iba a casa, una lechuza prou gran esvolastriaba pelau del urmo. En vuelos rasantes pasaba cerca de la cabeza de Coscolla. Pasé como duelo de titanes. A ver quién podeba más. Oh, van a estar cerca de una hora, dale que te pego. En un acierto, Coscolla le iba a pegar un tochazo en las garras a aquella lechuza tan grandota. Va a pegar un chilliu y se va a escapar por los tellaos. Al otro día se comentaba que la iguadera se va a romper una pata. Van pasar unos años y per la ley natural, el urmo, las lechuzas y los personajes de esta historia, ya leyenda, a millor vida van pasar. Cuando paso yo per ixe piezo calle, pareix que veigo a toz, como cuando alrededor del fogaril lo vas sentir contar. Luisón de Fierro, Graus.